Hola a todos y bienvenidos. Antes de iniciar, quiero ser transparente. Este video, al igual que todos los del canal, no están monetizados. YouTube retiró la monetización, pero seguiremos creando contenido con la misma dedicación, aunque quizá no con la misma frecuencia. Si disfrutan de los videos, les trae algo de valor a sus vidas y desean apoyar, las únicas formas de ayudarme son Patreon, con recompensas y contenido extra, y PayPal. Los enlaces están en la descripción. Cualquier apoyo es de gran valor. Comencemos con el video. Muchas gracias por acompañarme. Un cordial saludo de su amigo y servidor, Yolo Camotes. Diego Rivera fue uno de los pintores más destacados de la historia del arte en México. Los edificios públicos que sus obras adornan son incontables, al igual que las galerías donde sus extraordinarias obras son expuestas. Globalmente, se le distingue como un artista magistral, un individuo ferviente por la creación artística, el género femenino, la gastronomía y el ámbito político. Rivera fue un coloso, y como en la vida de todo coloso, su crónica personal está repleta de leyendas y chismes, especialmente acerca de su existencia pública. Hoy deseo hablarles de una de estas anécdotas que lo enfrentaron contra el hombre más poderoso de México, con consecuencias que todos los mexicanos, de alguna forma, pagamos. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy Perdón y Rencor, la lección del mural cancelado de Diego Rivera. Rivera era un hombre de contrastes, luz y sombra. Por ejemplo, era enemigo y amigo del régimen soviético. Era cercano al sistema de espionaje nazi, pero cuando vio que esta posición ya no le convenía, se hizo enemigo de la Alemania del canciller alemán. Era amante perdido de Frida, pero también su mayor crítico. Simplemente hacía a Rivera todo o nada. En cuanto a sus simpatías por la política nacional, esto no era diferente. Por momentos era compañero del poder y adulador del PRI, porque bueno, había que comer, claro está, y del idealismo no se vive o no se come, pero en otras ocasiones era un opositor acérrimo del partido único. Cómplice y antagonista, beneficiado y adversario. Justamente fue en ese estatus, el de adversario, que propició la anécdota más relevante relacionada con el pintor, y de la cual fueron testigos los obreros involucrados en las construcciones del Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, cuyo fresco había sido encargado a Diego Rivera. Tal como es conocido, los primeros frescos de la universidad fueron creados por David Alfaro Siqueiros, quien tuvo a su cargo la torre de la rectoría, Juan O'Gorman, encargado de los murales de la Biblioteca Central, y el propio Rivera, quien jamás finalizó el proyecto del Olímpico. Pero, ¿cuál fue la razón por la que Rivera no concluyó este trabajo? ¿Por qué, si el diseño proyectaba que los frescos circundarían la totalidad del edificio, finalmente solo se ejecutó el del declive oriental? A estas preguntas responde el rumor que durante los años 60 corrió como pólvora por los pasillos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Resulta que una mañana radiante de sol de 1953, Rivera y sus asistentes laboraban en el mural La Universidad, el Núcleo Familiar Mexicano, La Armonía y la Juventud Deportiva. Este estaba siendo confeccionado con piedras de tonalidades naturales en relieve, por medio de las cuales se distinguen el cóndor y el águila del emblema universitario, debajo de cuyas alas se visualizan tres personajes que simbolizan a la familia, el padre y la madre entregando la paloma de la paz a su hijo, así como dos representaciones colosales de atletas y una vasta serpiente alada. Se encontraban ultimando detalles de esta obra cuando de repente se escuchó una gran conmoción, y es que arribó al recinto universitario el en ese entonces mandatario mexicano Adolfo Ruiz Cortines, rodeado por supuesto de su comitiva, su séquito de funcionarios y los hombres de negro que servían a Cortines, y de los cuales les he hablado de ellos en una cápsula pasada, que no eran tanto un Estado Mayor, sino un grupo de élite encargado de cumplir las órdenes exactas del presidente y sobre todo de mantenerlo al tanto de que el funcionario se estaba haciendo mágicamente rico. Grupo que desapareció cuando Cortines dejó el poder. Pero bueno, continuando con nuestra historia, cuando Rivera, que estaba recostado sobre un andamio, vio en la distancia a la comitiva presidencial, sintiéndose en ese momento socialista o quizá para apantallar a sus colaboradores, rápidamente se levantó y elevó el puño al cielo y emitió un grito enardecido contra el mandatario. ¡Viejo opresor! ¡Hijo de la chingada! Bueno, ya se imaginarán. La comitiva de funcionarios, los hombres de negro y por supuesto Ruiz Cortines escucharon esto. Muchos quizá pensaban que le darían una trapeada a las instalaciones universitarias con el cuerpo del pintor, cuando sus hombres de negro ya se apresuraban a ir por Rivera para darle una calentadita. Pero Cortines ordenó que no lo hicieran. Simplemente tragó saliva y 2 kilos de dignidad.
no se inmutó, pero sí se molestó mucho, al grado que ordenó que de inmediato le cancelaran la obra a Rivera para que no finalizara el fresco, lo cual le proporcionaría una buena cantidad de dinero que le permitiría al artista vivir cómodamente promoviendo socialismo desde una comodidad capitalista. Y a pesar de las quejas de distintos artistas, funcionarios e intelectuales de la época, aquella obra fue cancelada, y Rivera se quedó sin ese importante ingreso, y ni qué decir de la obra inconclusa. Las quejas al presidente por esta acción continuaron durante casi 2 años, pero Cortines no se inmutó. Solo llegó a decir al respecto: a mí que me diga lo que quiera, pero a mi madre, que Dios la tenga en su santa gloria, no tiene por qué meterle en sus problemas. Y de esta manera, Rivera se quedó sin ese importante trabajo, y ni qué decir del generoso ingreso del mismo. Pero como dice el dicho, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Poco tiempo después fallecería Frida Kahlo, su gran amor y sparring de box, lo cual le afectó severamente anímicamente. Después de esto, le fue diagnosticado cáncer de próstata, sometiéndose a varias operaciones que en lugar de ayudarle, lo dejaron peor. Y además, debido al enojo presidencial, si bien se mantuvo siempre activo, el trabajo escaseaba y prácticamente vivía en la miseria. Cuando finalmente se le pasó el enojo al presidente mexicano y este le otorgó el perdón a Rivera para que terminara su obra, no obstante, a menos que viniera su fantasma, tuviera un gemelo desconocido con su mismo talento o hubiera algún clon del artista, no había manera de que esto sucediera, ya que la muerte sorprendería a Rivera con un infarto después de una larga y tortuosa neumonía en su casa estudio a los 70 años de edad, y antes de que reiniciara el mural que pretendía ser uno de sus proyectos más ambiciosos. El último deseo de Rivera fue que sus cenizas descansaran al lado de Frida en la Casa Azul, pero el gobierno, también en un último acto para demostrar quién mandaba, decidió que era mejor colocarlas en la rotonda de los hombres ilustres. Rivera, en una de sus últimas conversaciones y sintiendo quizá ya los pasos de la muerte, diría: no tengo miedo a la muerte, porque sé que mi obra vivirá después de mí, ya que el arte no es una creación de la mente, sino de la vida, donde lucha siempre por la justicia social. La historia de Diego Rivera y la cancelación de su obra en la Universidad Nacional Autónoma de México, seguida por un perdón tardío del presidente Adolfo Ruiz Cortines, nos ofrece una reflexión profunda sobre el perdón, las oportunidades perdidas a causa del rencor y la libertad. En primer lugar, el perdón es un acto que puede liberar tanto al perdonado como al que perdona. A pesar de que Ruiz Cortines tuvo una reputación de honestidad y un carácter justo, en el caso de Rivera, el perdón llegó demasiado tarde para permitirle completar su obra. Esto nos recuerda que retener el rencor o posponer el perdón puede llevar a la pérdida de oportunidades irreemplazables, tanto para el individuo como para la sociedad en general. La obra inacabada de Rivera representa un potencial artístico y cultural que quedó sin realizarse, siendo un recordatorio de lo que se pierde cuando el orgullo y la ira prevalecen sobre la reconciliación y el entendimiento. Seguramente, por lo menos alguna vez en la vida, todos nos hemos arrepentido de no haber reconocido nuestro error o darnos cuenta de aquella ofensa que creíamos era tan importante, en realidad no valía nada, pero sí perdimos en cambio la oportunidad de ser más felices o más exitosos. Por otra parte, la historia también nos destaca la importancia de la libertad, tanto en el sentido artístico como en el personal. Rivera era conocido por su espíritu libre y su rechazo a someterse a la censura o la autoridad opresiva. Su confrontación con el presidente y la subsiguiente cancelación de su obra reflejan la tensión entre la expresión individual y las restricciones impuestas por el poder. La libertad de expresión, esencial para el arte y la creatividad, a menudo se ve amenazada por intereses políticos y personales. Finalmente, la historia de Rivera es un recordatorio de que el tiempo es un recurso limitado y valioso. La decisión de Cortines de perdonar a Rivera solo después de que su enojo se hubiera disipado, cuando ya era demasiado tarde, subraya la importancia de actuar con compasión y comprensión en el momento presente. El perdón no debe posponerse, ya que las oportunidades para la reconciliación y el crecimiento personal pueden perderse para siempre. Que la historia de Rivera nos recuerde que el perdón libera, el rencor encadena y el tiempo, inexorablemente, no espera. No dejemos, pues, que el rencor nos robe nuestro presente, ni hipoteque irremediablemente nuestro futuro.